No son pocas las personas que me han pedido una comparativa entre el GPS de la Amazfit Bip y el GPS del móvil. Así que lo que he hecho es comparar los resultados de varias caminatas utilizando por un lado el GPS del reloj y por otro la aplicación Strava que utiliza el GPS del móvil. Lo primero que os puedo decir es que el GPS del reloj es bastante más lento en la obtención de señal. Es normal porque tiene menos potencia que el móvil, entonces es lógico que sea más normal. Después de esto comencé mi caminata. Ahí me veis, pues estuve por Bilbao, el Puente de la Salve, el Guggenheim, y en el momento en el que la aplicación de Strava marcaba 1 kilómetro, me fui al reloj para comparar qué diferencia había. Y en este caso, como veréis, es bastante, porque había casi 100 metros de diferencia. ¿Qué pasó con esta caminata? Que no pude guardarla. La aplicación de Mi Fit me dio un fallo. Veis, ahí tenéis 1,13. La aplicación de Mi Fit me dio un fallo y no pude guardarla para comparar el resultado final. Así que bueno, tuve que hacer otra. En la siguiente caminata, en este caso nocturna, pues bueno, me di una vuelta también. Ahí tenéis el edificio de Iberdrola, otra vez el Puente de la Salve con el Guggenheim. Bueno, una caminata bastante normal. Y de nuevo, cuando Strava marcaba 1 kilómetro, me fui, ahí lo tenéis, ahora va a aparecer, me fui al reloj para ver lo que marcaba el reloj. Y el reloj marcaba 1,06. Bueno, es poquito, no está mal, no hay problema. Pero al llegar a casa y comprobar el resultado de los dos registros me encuentro con lo siguiente. Strava ha detectado 3,05 kilómetros. 3 kilómetros, ¿vale? Y el reloj ha detectado 2,55, ha registrado 500 metros menos. ¿Cómo puede ser? Claro, salta a la vista que hay una curva extraña en el recorrido, que no, porque el recorrido debería ser recto. Como veis, bueno, pues ahí cruzo por encima de la rilla y demás. Esto no lo hice, obviamente. Lo que sí hice fue, a esta altura, pararme a hablar con un amigo. ¿Y qué hizo el GPS del móvil? No sé por qué, registrar que yo me seguía moviendo. Me seguía moviendo, nadando por la ría, cruzando con una recta perfecta. En definitiva, contando metros que yo no estaba realizando. Así que pensé, bueno, pues por eso ha registrado 500 metros de más. ¿Pero qué pasa? Que me fui a los registros del reloj. Y ahí veis que hay una cosa así como unas vueltas más gordotas, ¿no? Bueno, pues es que resulta que el reloj, aunque no me tiró a la ría, sí detectó que mientras estaba parado, que aquí justo fue donde me encontré con mi colega y estuve parado hablando con él, detectó que yo me estuve moviendo todo el rato. ¿Veis? Todas las vueltas que di según el reloj, que esto obviamente no lo hice. En resumen, que esta prueba tampoco valió porque ambos GPS fallaron, aunque fuera al mismo sitio, pero no es una prueba concluyente. Por fin, ya veis la última prueba, un recorrido lineal, más o menos recto, bien, el que hice, a fin de cuentas, más o menos, ahora lo veréis, pero bueno. La distancia según el GPS del móvil, 2,07. La distancia según el reloj Amazfit Bip, 2,04. Muy bien, pues casi no hay diferencia entre uno y otro. Aún así, sí que ha habido ciertas diferencias en cómo ha registrado los pasos que he dado. No los pasos, sino los giros y las curvas que he dado. Os explico. Para empezar, esta carretera, esta calle que veis aquí en la parte de arriba de la pantalla, se pasa por un subterráneo. No sé a santo de qué Strava ha detectado que yo he pasado por Erdespana, me he metido por debajo del edificio y demás. No, esto se hace directamente caminando en línea recta, no hay ninguna curva. Como si ha registrado bien el reloj, más o menos. Tú vas por la acera, te metes por el subterráneo y sigues. Lo que sí ha hecho el reloj es pensar que había pasado por encima de la carretera. No es muy exacto porque no lo hice, pero bueno, el fallo en este caso más claro es el del GPS del iPhone X, que bueno, pues ha pasado ahí por encima de una manera muy rara. Seguimos. Al pasar por debajo del Puente de la Salve, como veis, ahí me dirigí hacia la parte superior de la pantalla, una línea más o menos recta. ¿Qué detectó el reloj? Pues el reloj detecta que me he tirado a la ría, he nadado durante unos cuantos metros para volver a la orilla y seguir recto. Pues no, la verdad es que no. Lo correcto sería lo que detectó el GPS del móvil. Lo correcto sería esto, que simplemente pues seguí caminando hacia adelante y ya está. No me salí de la acera en ningún momento. Así que ya tenemos por un lado un fallo del móvil y otro fallo del reloj. ¿Cuál será el desempate? Pues el desempate es este. Yo venía tranquilamente por la calle Castaños, que es la que veis ahora en el centro de la pantalla, hacia la parte de arriba de la misma, que es donde está la bandera esa de meta, en el Baraquelarre. Ahí fue donde terminé mi paseo. Y según el GPS del móvil,
de repente crucé por debajo de los edificios, me fui a Correos, a Cadena Ser, di una vuelta por el Banco Sabadell. No hice nada de esto. No sé por qué lo detecta así, otra vez que se le ha ido un poquito la cabeza, quizás sea porque son edificios relativamente altos, son calles un pelín estrechas, quizás pueda eso tener que ver. Y tiene sentido esto cuando vamos al registro del reloj y vemos que más o menos está el mismo fallo. O sea, como veis, donde no falla uno, falla el otro, y donde falla bastante más grave, fallan los dos. O sea que los dos fallan más o menos en el mismo sitio, y lo importante es que al final han dado la misma distancia. Como veis, cuando Strava llevaba marcados 1 kilómetro, en el reloj iba 1,01, que apenas es un fallo reseñable de uno a otro. Y cuando Strava marcaba 2 kilómetros, el reloj marcaba 2,02. Pero claro, diréis, ¿cuál es la distancia real? Si los dos miden mal, no sabemos cuál es la distancia real de los dos recorridos. Bueno, pues os digo, lo he medido por Google Maps, la herramienta que tiene para medir distancias, y según Google Maps, este recorrido son 1900 metros. Claro, ¿qué pasa? Que es el recorrido que te da Google Maps el más óptimo. Yo, por ejemplo, aquí esta curva Google Maps no la hace de otra manera. Yo pasé por un parque que hay y Google Maps sigue por la acera. Pero bueno, que en un recorrido de 2 kilómetros, como estáis viendo en este, que ha dado 2,07, en este recorrido de 2 kilómetros, Google Maps marca 1900. ¿Que no es exacto? Pues no, el GPS de la Amazfit Bip dista mucho de ser un GPS exacto, pero ya veis que el del móvil tampoco. Es decir, si pretendéis usar el móvil para no usar el reloj porque pensáis que el móvil es más fino, pues no lo es. Lo que sí está claro es que si camináis por zonas donde la cobertura del GPS es mala, donde hay edificios altos, donde etcétera, etcétera, pues ahí es más complicado que el sistema funcione bien, ya sea uno u otro. Mi recomendación, si salís a correr y queréis medir una distancia a lo más acertada posible, hacedlo en zonas abiertas. Como veis aquí, la zona de la ría apenas tiene edificios altos y es lo que el móvil mejor ha medido. En cuanto entramos en una zona, en un barrio como es este, en el cual hay edificios no altos, pero son 5, 6, 7 plantas, calles bastante estrechas, ahí enseguida la cobertura se le va a la cabeza y ya no funciona bien, que supongo que es también lo que le pasó cuando pasé por debajo de esto, que como es un subterráneo, pues perdió la cobertura y hasta que la retomó, pues se le fue un poco la cabeza. En resumen, tenemos un reloj que cuesta una media de 50 euros. No consiste en tolerarle todo tipo de fallos, pero sí consiste en que sepamos lo que tenemos. No es profesional, pero para salir del paso vale, para medir nuestras carreras vale. Lo que os recomiendo, aparte de salir por una zona en la que no tengáis edificios, en la que no haya impedimentos a que el reloj coja bien cobertura, es que hagáis el mismo recorrido todas las veces posibles y así veréis más o menos cuál es el fallo que podéis tolerar. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí la comparativa. Sé que no es nada muy profesional, son los medios que tengo, lo siento mucho. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, pues nada, la dejáis ahí en los comentarios, que yo si sé la solución o si puedo ayudar, os ayudaré. Y si os ha gustado, pues un subscribe, os lo agradezco, ¿vale? Venga, un saludo y hasta luego.